¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Recientemente en el Distrito Federal se llevó a cabo el Foro sobre Protección de Datos Genómicos organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Usted se preguntará de qué se trata. En la emisión de este día compartiremos con ustedes la importancia que este tema reviste para todas las personas, toda vez que en la investigación y en la práctica médica existen retos específicos como el consentimiento de las personas para el uso de sus datos personales. También conoceremos qué normas existen en nuestro país que regulen la transmisión de la información genética. Contaremos con la participación de la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, doctora Jacqueline Pechard, así como de Javier Soberón Mainero, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y de la comisionada del IFAI, María Marván. Así que comenzamos este día con esta primera transmisión de las conferencias que se dieron en el marco de la celebración del Día Mundial de la Protección de Datos. Acompáñenos. Como ustedes saben, el Congreso de la Unión ha dado al IFAI nuevas e importantes atribuciones en materia de protección de datos personales. Nuestra Constitución fue reformada en 2009 para ampliar las libertades individuales y reconocer a todo individuo el derecho fundamental a la protección de sus datos personales y a la autodeterminación informativa. Pero al mismo tiempo, dicha reforma obliga al conjunto de instituciones del Estado mexicano a definir normas y políticas que garanticen y potencien el ejercicio de este reciente derecho. Como ustedes también saben, este derecho no se limita a la esfera estrictamente gubernamental, sino que también se hará efectivo para aquella información personal que se recaba por parte de particulares. Y en tal sentido, no hace falta insistir demasiado para comprender el efecto que esto tiene en el sector salud. Otra faceta relevante es que es preciso armonizar la protección de datos personales con las múltiples disposiciones que regulan los distintos aspectos de la vida social, llámense económicos, laborales, financieros, académicos o desde luego médicos, y los derechos ya garantizados para tales actividades como es el derecho a la salud. Pero sin duda el principal aspecto a destacar en esta ocasión tiene que ver con el objeto y la finalidad de este derecho en el marco del indispensable desarrollo científico al que aspiramos como nación. En efecto, la protección de datos personales tiene un impacto profundo en el sector salud, tanto en la investigación clínica como en la propia práctica médica. Y en este sentido, el reto que enfrentamos consiste en lograr una relación congruente entre las dos zonas fronterizas e innovadoras, como son la investigación genómica por un lado y la protección de datos personales por el lado de la esfera de los derechos y las libertades de las personas. México ha logrado importantes avances en materia de investigación científica. En el periodo 2005-2009, el INMEGEN desarrolló una vasta y compleja y singular investigación que permitió alcanzar lo que se conoce de manera genérica como el mapa de genoma de poblaciones mexicanas. La trascendencia de dicho trabajo resulta invaluable, en tanto que, como señala el propio instituto, permitirá iniciar nuevas líneas de investigación para medir la respuesta a medicamentos e identificar variaciones genéticas asociadas a la predisposición a enfermedades comunes, entre las que se encuentran, entre otras, las enfermedades infecciosas como hepatitis o influenza. Esta es una cita del propio INMEGEN. Esto será posible precisamente porque la investigación genómica implica la identificación de particularidades exclusivas de un individuo y, estrictamente hablando, es imposible concebir un aspecto más íntimo y por ende más sensible que el genoma de una persona. Para nosotros, obviamente, el problema no está en la recolección de dicha información, sino en garantizar su protección a efecto de que tales datos no sean tratados para fines distintos a aquellos para los cuales fueron obtenidos. Eso, señoras y señores, es la razón de este foro: comprender y reflexionar desde la investigación genómica, desde el derecho y desde la protección de garantías individuales, las implicaciones, los vasos comunicantes que existen entre este nuevo derecho a la protección de datos personales y el derecho a la salud.
El IFAI tiene la profunda convicción de que el sector salud en México atiende con particular cuidado estos temas y enfrenta de manera decidida los retos que conlleva poder compaginar el desarrollo de la ciencia con la protección de los datos sensibles de las personas. Lo reconocemos con toda su valía. Por ello, quiero aprovechar la oportunidad para expresarles la total disposición del IFAI a mantener un acercamiento con todo el sector que redunde en el pleno ejercicio de este derecho de protección de datos personales y la garantía al acceso a niveles de salud óptimos. Hoy hemos escuchado que el ADN es como una huella digital que puede dar lugar a identificarlo con el nombre de una persona. Y esto cobra relevancia con el dicho por la comisionada Péchard. El problema no está en la recolección de los datos, sino en la protección en el uso que se les da a los mismos. Continuamos transmitiendo Sociedad Transparente para todos ustedes desde el Instituto Nacional de Medicina Genómica con el foro sobre protección de datos genómicos. Genómica e información son prácticamente inseparables. La genómica es a la medicina y a la biología, la aportación es relacionada con una cantidad inmensa de información, pero además no es una información como cualquier otra. La información genética en el caso de los humanos es información que puede ser información que cambia la vida, información que puede ser crucial para el manejo en los estados de salud en una persona, que tiene un potencial muy grande de pronóstico o de anticipación de futuro. De manera que la cualidad o la calidad de la información que está relacionada con la genómica contemporánea merece la mayor atención y merece el mayor cuidado, la mayor búsqueda de consenso y de encuentro en la sociedad para cómo debe manejarse. Creo que también hay un elemento que debe destacarse, que es una sensación de urgencia, porque incluso la acumulación de información y la inserción de esta información genética en la práctica médica va siendo todavía más rápida de lo que uno pudiera anticipar. Entonces, se siente la urgencia de poner manos a la obra y de generar estos elementos que yo menciono, que son una cultura en la sociedad mexicana que comprenda y que haya debatido y que haya reflexionado sobre la manera en que esta información va a tener impacto sobre la sociedad, y por otro lado una capacidad y una acción para generar instrumentos que nos permitan manejar esa información de manera responsable, respetuosa, pero también de manera que sea útil, de manera que pueda ser empleada por las diferentes instituciones y los diferentes profesionales que la necesitan para crear un mayor bienestar en la sociedad. Entonces, para el INMEGEN es muy importante poder participar en estos foros, poder ser una contribuyente a que se realicen y se lleven a cabo, de manera que también de esta manera participamos en cumplir con uno de nuestros objetivos primordiales, que es que la genómica se refleje en mejores servicios para la salud de los mexicanos. Y para que esto ocurra, tendrá que estar muy bien manejada la información genética que estará en manos de los médicos y de los profesionales del campo. Estamos transmitiendo para usted el programa Sociedad Transparente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, y a continuación vamos a escuchar la participación destacada de la comisionada del IFAI, María Marván. Los locos del IFAI, al amparo de la Ley de Acceso a la Información, estaban entregando los expedientes médicos. Créanme que había verdadera alarma en el sector médico. En primer lugar, porque decían, ¿cómo es que al amparo de la Ley de Acceso a la Información se están entregando los expedientes? Faltaban dos elementos cruciales para ver que
la locura no era tal y que había un nivel de responsabilidad importante en la institución. Uno, cuando se entregan expedientes médicos, no es precisamente al amparo de la ley de acceso a la información, aunque ahí están los artículos en los que nos fundamentamos, sino es al amparo de la autoridad que somos como protección, como autoridad protectora de datos personales en manos del gobierno. Y eso significa que el acceso no es al público en general, sino al paciente. Después de una conversación por demás agradable con el doctor Julio Frenk, quien además recordarán ustedes ha estado en la Organización Mundial de la Salud, entendió perfectamente qué era lo que estábamos haciendo. Se trataba de llevar a sus últimas consecuencias la autodeterminación, a sus últimas consecuencias legales, con los instrumentos legales que en ese momento teníamos, dos derechos que en la medicina siempre han estado y que culturalmente en nuestro país nos cuestan mucho trabajo: la autodeterminación informativa y la autonomía del paciente. En México partimos, en términos generales, de pensar que el paciente es prácticamente un menor de edad, aun cuando tenga 80 años, al que hay que darle la información médica de su persona a cuentagotas, y tanto la familia como a veces los médicos se atreven a decidir cuál es la información que puede o no puede manejar el paciente, y les es mucho más fácil. Pasa con los adultos mayores, que ahora les llamamos a los viejitos, políticamente correcto, adultos mayores, pero adultos mayores que, por más que les digamos adultos mayores, en algún momento asumimos que perdieron la capacidad de aguantar, de discernir y sobre todo de decidir sobre su persona. Y eso sucede a veces ni siquiera con adultos mayores. Normalmente es un familiar el que se entera primero que alguien tiene cáncer antes que el propio paciente. El médico se toma la libertad de informarle al hijo, de informarle al esposo, de informarle a la esposa, y además entre los dos deciden y cómo le decimos, ¿sí? Creo que una de las revoluciones frente a las que estamos es frente a una revolución cultural que jurídicamente nos obligará a tratar al paciente como adulto. Habrá algunas excepciones, desde luego, y son de las reflexiones que tendremos que entrar ahora. Del año 2003 al 2010, el IFAI ha tenido una serie de resoluciones, ahora comentaré algunas, sobre el acceso de los pacientes a su propio expediente médico, y traigo para comentar algunas, dos casos en donde se nos ha solicitado el acceso a expedientes no precisamente por los propios pacientes, y el tipo de reflexión y trabajo sobre el que hemos venido avanzando. Es también ahora parte de la experiencia del IFAI toda la colaboración que se tuvo con salud. Debo reconocer que a partir de toda esa preocupación, el IFAI ha desarrollado una muy buena y muy importante relación con la Secretaría de Salud, en donde ha habido un reconocimiento de ambas partes a avanzar en estos temas por los retos que significa. Este es el caso, por ejemplo, de todo el análisis y acompañamiento que se tuvo en el expediente médico, el expediente clínico electrónico, y los retos que esto presenta en términos de privacidad, reconociendo desde luego las ventajas que representa en términos de salud para el paciente y para el sector salud, no solo para el paciente. Cuando empezamos a ver el tema de acceso a expedientes clínicos, desde 2003 los pacientes empezaron a utilizar la ley para obtener copia íntegra de sus expedientes. Reconozco había una gran resistencia del sector salud, y había en general
dos temores, yo creo que fundados y reconocibles. Hay que reconocer que tenían razón o que tienen razón y que tenemos que hacernos cargo de esas preocupaciones. Por un lado, la preocupación de incentivar en el país la medicina litigiosa, cuestión que yo creo que ningún país quiere, no porque no busquemos la protección del paciente, sino por el reconocimiento que a mayor litigiosidad en la medicina, esta se encarece sustancialmente y se generan problemas muy importantes que no necesariamente redundan en favor ni del paciente en lo singular, ni del sistema médico. No quiere decir que el paciente no tenga derecho a tener su expediente, a ver cómo se le trató y en el caso necesario poder quejarse legalmente por haber recibido un mal tratamiento y poder enfrentar las consecuencias o hacer enfrentar al hospital o al sistema las consecuencias de esto. La otra preocupación era un deficiente archivo de expedientes clínicos y el encarecimiento que iba a tener esto para las instituciones públicas en términos de guarda y custodia, el poder descubrir, por ejemplo, que en el expediente de una persona dice que ya se le hizo una esterectomía cuando la señora dice a mí no me la han hecho y además tengo prueba fehaciente y eso es muy fácil de demostrar. Evidentemente no fue el IFAI quien revisó esto, pero la autoridad médica dijo esta persona realmente no tuvo una esterectomía, tiene la matriz en donde la debe tener, no hay manera más que de un expediente médico mal integrado, una confusión que habrá que corregir. Los expedientes clínicos, lo primero que nos enfrentamos fue un problema de normatividad. La NOM 168 del año del 98 garantizaba el acceso a un resumen y no a la historia clínica completa. Había cuestionamientos importantes sobre la titularidad del expediente. ¿De quién es el expediente? ¿Del hospital público? ¿Qué pasa si los hospitales públicos renuncian a tener los expedientes de los pacientes? La duda es válida, no es tan fácil la respuesta. ¿De quién es el expediente? ¿Del médico tratante, donde hay una cuestión de propiedad intelectual envuelta? ¿O es del paciente, que son todos sus datos personales? Si queremos darle una respuesta diciendo es del hospital y por tanto no del médico ni del paciente, vamos a cometer errores. Si decimos que es del médico y no del paciente ni del hospital, vamos a cometer errores, y lo mismo con el paciente. La verdad es que los tres tienen derecho al expediente médico. Nunca se ha entregado a través de una resolución del IFAI el original del expediente médico, de tal manera que el hospital público se quede sin él. Sería una verdadera aberración. Pero sí se han entregado fotocopias del expediente médico completo. No un resumen hecho por un facultativo, sino expedientes médicos completos. Como hemos escuchado, existen grandes riesgos en el manejo y utilización de los datos genómicos y la información relativa a la salud de las personas. La próxima semana escucharemos al comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Saldívar, así como a la doctora Isabel Davara Fernández, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias y recuerde que en la CAIP estamos para servirle. Nuestra página de internet www.caip.org.mx. Hasta la próxima semana.